Buen día, nosotros vamos a explicar sobre los carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Nuestro equipo está conformado por María Fernanda Gómez Salas y su servidor Francisco Javier Veganay. En esta parte hablaremos sobre los carbohidratos o glúcidos. Son moléculas biológicas compuestas principalmente por carbono, hidrógeno y oxígeno. Son los compuestos orgánicos más abundantes en la biosfera. Son productos de la fotosíntesis, donde la energía solar se convierte en energía química. Los carbohidratos son la fuente principal de energía de los organismos heterótrofos. Los carbohidratos se conocen como hidratos de carbono, pues la estructura química general luce como un carbono con una molécula de agua. También se les puede llamar sacáridos o azúcares. Tienen tres elementos básicos: el carbono, hidrógeno y el oxígeno. Son dos grupos químicos que caracterizan a los carbohidratos: grupos carbonilo y grupo hidroxilo. El carbonilo se encuentra en aldehídos y cetonas, y el hidroxilo se encuentra en los alcoholes. También hay tipos de carbohidratos que se componen por simples. Los simples son los monosacáridos. Son los carbohidratos simples conocidos como la glucosa, la fructosa, la ribosa y galactosa. Estos tienen la misma fórmula química, menos la galactosa. Este tipo tiene moléculas, se llaman isómeros. Y los complejos tienen más de una unidad de monosacáridos. Disacáridos. Unos de los más comunes son la lactosa, que es una combinación de galactosa y glucosa. Este se encuentra en la leche. Otro sería la sacarosa, que es una combinación de glucosa y fructosa. Se encuentra en el azúcar, que es de uso común. Otro es la maltosa, que es una combinación de glucosa y glucosa. Se encuentra en la malta. Y por último, tenemos la celobiosa, que es una combinación de glucosa y glucosa. Se encuentra en la celulosa. Polisacáridos. Son cadenas de más de 10 monosacáridos. Algunos de los más conocidos son el almidón, que se encuentra en los vegetales, que está constituido por dos tipos de polímeros, que son la amilosa y amilopectina. También tenemos al glucógeno, que está en el almacenamiento de glucosa. En los animales se caracteriza por presentar muchas ramificaciones. Y por último, la celulosa, que es un polisacárido estructural de los vegetales. Se encuentra en las paredes vegetales de plantas, troncos, rama y partes rígidas. En esta parte hablaremos sobre los lípidos, o también llamados como grasas. Son moléculas orgánicas solubles en solventes diferentes al agua. Están compuestas principalmente de carbono e hidrógenos, y en menor proporción de oxígenos, nitrógenos y fósforo. Los lípidos se caracterizan por cómo se disuelven en diferentes líquidos o solventes. La mayoría son insolubles en agua, mientras que se disuelven fácilmente en solventes orgánicos como el éter, el benceno o la acetona. Los lípidos tienen una estructura básica, común. Por eso, dentro de este grupo se encuentran muchos compuestos de formas variadas. Ahora vamos a hablar sobre la clasificación de los lípidos. Uno de ellos es ácidos grasos. Son lípidos más simples. Se caracterizan por dos partes, una cabeza y una cola. La cabeza tiene un grupo ácido y es hidrofílica. En cambio, la cola es una cadena de carbonos unidos entre sí y son hidrofóbica. Triglicéridos. Resulta la combinación de tres ácidos grasos,
con un glicerol. Las grasas y los aceites están compuestos de triglicéridos. Fosfolípidos. Parecen una cabeza con dos patas. En la cabeza está un grupo orgánico, con un grupo fosfato, y en las dos patas son ácidos grasos. Esteroides. Son otra clasificación de lípidos. Está formado por 4 anillos fundidos, 3 anillos de 6 carbonos y un anillo de 5 carbonos. Posteriormente seguimos con las proteínas. Bueno, las proteínas son macromoléculas formadas por la unión de varios aminoácidos que se componen de carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Algunas además pueden presentar elementos como lo que es el azufre, el fósforo y el hierro. Las proteínas cumplen importantes funciones y su carencia puede llevar a serias enfermedades, sobre todo si esta carencia se produce en etapas críticas de la vida, como la gestación y la infancia temprana. A continuación listamos una de las características principales de la proteína. Las proteínas presentan una estructura compleja que implica diferentes niveles, los cuales perciben los siguientes nombres. Las estructuras primarias se refieren a la secuencia de aminoácidos. Las estructuras secundarias se refieren a las características conformacionales que adopta una macromolécula en virtud de la presencia de puentes de hidrógeno, que determinan la formación de plegamientos locales y dan lugar a hélices alfa o a láminas beta. Posteriormente vamos con una estructura terciaria. La presencia de más interacciones químicas entre los comportamientos de la macromolécula. Por ejemplo, si se presentan puentes de disulfuro, interacciones hidrofóbicas, entre otras. Propician un plegamiento o enrollamiento aún mayor que determina la denominada estructura terciaria, a partir de los cuales se originan proteínas globulares o fibrosas. Por último, vamos con una estructura cuaternaria. Esta se origina. Vamos con una de las funciones de las proteínas. Estas suelen desempeñar un papel muy variable. Se señalan algunas de ellas las más importantes. Bueno, estos sirven como catalizadores biológicos. Las enzimas que llevan a cabo a las reacciones biológicas son proteínas. Se caracterizan por la presencia de un sitio activo. Otra característica es que son compuestos de defensa, así como son transportadores y es una estructura. Son de reserva y influyen en lo hormonal, ya que actúan como una baja concentración de resultados esenciales. Una proteína muy importante y perteneciente al grupo de la insulina, que regula los niveles de glucosa en la sangre. El siguiente subtema de las proteínas son los tipos. Y es que las proteínas se dividen en básicamente dos grandes grupos. Uno de ellos son las proteínas simples y las proteínas conjugadas con otros compuestos. Las proteínas simples presentan proteínas globulares. Estas son esféricas y son muy enrolladas. Y proteínas fibrosas, las que son alargadas. Y la segunda característica o el segundo tipo es que son proteínas conjugadas con otros compuestos. Proteínas como las lipoproteínas son combinadas con lípidos o glucoproteínas son combinadas con azúcares. En segundo marco o en segundo plano se encuentran que el otro grupo son clasificados según con su solubilidad. Podemos clasificar las proteínas de la siguiente manera: proteínas solubles en agua, proteínas solubles en ácidos y álcalis, y proteínas insolubles en agua.
Las fuentes de proteína están presentes principalmente en alimentos de origen animal, ya sea como carnes, huevos, leche o pescado. Las proteínas no se encuentran en vegetales. Sin embargo, las legumbres son bastante ricas en proteínas, también los cereales o los frutos secos. La deficiencia de las proteínas puede provocar enfermedades como la anemia, la pérdida de peso, problemas de cicatrización de heridas y erupciones cutáneas y desmayos. Para culminar con esta exposición, explicaré lo que es un ácido nucleico. Los ácidos nucleicos se encuentran formados por la unión de monómeros, que no son más que otras moléculas, pero de menor tamaño, que se conocen por el nombre de nucleótidos. Estos nucleótidos hidrogenada, una pentosa y un grupo de fosfato. Se encarga de sintetizar las proteínas, así como almacenar y transmitir las características hereditarias. Antes de mencionar las características de los ácidos nucleicos, es importante mencionar que éstas se dividen según su composición química y su estructura en dos grandes grupos. Por un lado está el ácido desoxirribonucleico, conocido como el ADN, y en el otro grupo está el ácido ribonucleico, mejor conocido o famosamente conocido como el ARN. Ambos cuentan con características diferenciales, las cuales detallaremos a continuación. El ADN se encarga de almacenar y transmitir información genética, la cual utilizada luego para el desarrollo de todos los organismos. Se encuentran organizados o localizados en las células eucariotas y procariotas. Cuentan con una cadena de doble hélice y es la única biomolécula capaz de autoduplicarse. Entre sus características principales podemos mencionar que se autoduplica, contiene información genética y hereditaria. Su estructura se caracteriza por ser una doble hélice. Puede sufrir mutaciones. La secuencia de sus bases es infinita. Se puede y se forman uniones que son fácilmente rompibles, las cuales se conocen por el nombre de puentes de hidrógeno. Por otra parte, el ARN es aquel que se encarga de controlar las etapas intermedias de la síntesis proteica, ya que tiene como el ADN no actúa por sí solo, necesita al ARN para poder transferir la información hacia los compartimentos celulares. Entre las características del ARN se puede mencionar las siguientes. Presenta una sola cadena lineal, la cual a su vez es simple. Tiende a aparecer por un proceso que se conoce por el nombre de transcripción. Cuenta con las mismas bases nitrogenadas que el ADN, solo que reemplaza a la timina por el uracilo. Es indispensable para la formación de las proteínas. Se clasifica en tres grupos: ribosoma, mensajero y transferencia. Bueno, pues para culminar con estos temas, aquí les presentamos las 7 proteínas de los ácidos nucleicos. Estas proteínas tienen como fin formar lo que es el ADN y el ARN. Cada una de ellas tiene sus funciones, tanto como la pirimidina, la citosina, los uracilos, la timina, la purina, la adenina y la guanina sirven para diferentes cosas. Algunas sirven como para desarrollar ciertos sistemas inmunitarios, como es la citosina, y pues las otras 6 pues tienen funciones semejantes y a la vez diferentes a la citosina. Pues por nuestra parte sería todo. Les dejamos aquí algunas de las biografías en las cuales nos apoyamos para este proyecto. Espero que les guste. Hasta la otra.